Jacobo, cuyo nombre significa suplantador, deriva del hebreo Yaakov, del griego Jacobus. En la tradición cristiana fue conocido como Santus Jacobus, originando el nombre Santiago. Fue llamado Jacobo el Mayor, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y a diferencia de Pedro y Andrés, Jacobo trabajaba con su padre y su hermano en la pesca. Era de Galilea y su llamado ocurrió después de ellos. Se destaca que al momento de ser llamado por Jesús, dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, mostrando una obediencia inmediata y sin condiciones. Desde sus primeros pasos, Jacobo formó parte del círculo íntimo del Maestro, junto con Pedro y Juan. Jesús permitió que solo ellos entraran durante eventos claves, en la casa de Jairo, en la transfiguración y en el Getsemaní. Dios permitió que Jacobo estuviera cerca de momentos trascendentales, no por méritos propios, sino por propósito divino. Sin embargo, esa cercanía no implicaba madurez completa. Aún tenían mucho que aprender. En Marcos capítulo 3, verso 17, Jesús les dio un sobrenombre a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno. El nombre hablaba del camino que podrían recorrer, pero el apellido revelaba cómo eran en ese momento, impulsivos, vehementes, con deseos de honra. Este carácter quedó en evidencia cuando, junto a Juan, pidieron estar en lugares de preferencia en el reino de los cielos, sin discernir que Jesús les hablaba de su sufrimiento. También se registró en Marcos y en Lucas, cuando prohibieron a uno ministrar en el nombre de Cristo porque no estaba con ellos, revelando un corazón que aún no entendía la amplitud del reino. En otro momento, al no ser recibidos en Samaria, Jacobo y Juan pidieron que descendiera fuego del cielo, replicando la acción de Elías. Jesús les reprendió, mostrándoles que obraban bajo una influencia incorrecta. Jacobo representa al creyente que es llamado por Dios con fuerza y pasión, pero que necesita ser moldeado por el Espíritu. Fue uno de los más cercanos, pero también uno de los que más evidenció su fragilidad. Sin embargo, su historia nos enseña que quien está cerca del Maestro, aunque impulsivo, será transformado con el tiempo. Jesús no rechazó a Jacobo por sus errores, sino lo condujo hacia una entrega total. A pesar de su inicio impetuoso, Jacobo terminó cumpliendo lo que declaró ante Jesús cuando dijo, podemos. Al ser preguntado si era capaz de beber el vaso del sufrimiento. Y años después, esta declaración se convirtió en realidad. En Hechos capítulo 12, verso 12, registra que Jacobo fue el primer apóstol martirizado, muerto por orden de Herodes. Según la tradición relatada por Clemente de Alejandría, mientras Jacobo era conducido a su martirio, uno de sus acusadores se arrepintió, cayó a sus pies para pedir perdón y decidió morir junto a él. Ambos fueron degollados y allí Jacobo bebió el vaso del sufrimiento que había dicho estar dispuesto a tomar. Jacobo comenzó como hijo del trueno, pero terminó siendo testigo del Cordero. De impulsivo pasó a ser ejemplo de entrega total. Su vehemencia se convirtió en pasión por Cristo. Su deseo de honra se transformó en obediencia al sacrificio y su fuerza humana fue reemplazada por fortaleza espiritual. Su vida nos recuerda que no se trata de cómo iniciamos, sino de cómo terminamos. Dios puede usar
aún nuestras impetuosidades para formar carácter en nosotros. Jacobo no fue recordado por su temperamento, sino por su fidelidad final. No fue exaltado por haber sido el más impulsivo, sino por haber respondido al llamado más difícil, rendir su vida por Cristo. Cada discípulo pasó por procesos, y Jacobo no fue la excepción. Dios no desechó su carácter fogoso, lo transformó. Al final, aquel hombre que quiso fuego sobre los demás terminó consumido por el fuego del Espíritu en su propio corazón. Su muerte no fue derrota, fue victoria. Mientras el mundo lo vio como delincuente ajusticiado, Dios lo recibió como un embajador fiel del reino celestial, coronando su fe con la gloria eterna. Es que Jacobo nos muestra que cuando el corazón se rinde a Cristo, aún lo más defectuoso en nosotros puede convertirse en un instrumento de honra. El que una vez quiso sobresalir terminó agachando su cuello para ser degollado y por amor al Señor. Y esa entrega silenciosa es su legado más poderoso. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo